respecto. Ayer hice un video sobre el control de los medios en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque en otros países pues se está dando, o se ha dado ya con enorme éxito, como en Rusia y en Hungría, el control absoluto de los medios de comunicación, con lo cual a la ciudadanía se le impide la posibilidad de estar informada debidamente de lo que pasa y por lo tanto de participar activa e inteligentemente en los asuntos de su realidad. La libre expresión no es solo para que yo pueda decir lo que se me da la gana, sino para que ustedes puedan escucharme a mí y a otro y cambiar de canal y ustedes tengan un panorama. Y a partir de ahí tomen decisiones. Ya si sus decisiones son incorrectas, pues allá ustedes, ¿no? Eso ya es asunto mío. Pero la libre expresión implica la posibilidad de tener acceso a distintos puntos de vista en cuanto a opinión. En cuanto a datos, no hay juego allí, no hay rejuego. Uno tiene derecho a tener los datos a su alcance. Uno tiene derecho a saber, como ser humano, en un país medianamente moderno, en una sociedad medianamente moderna, el derecho a saber es fundamental. Y por lo tanto no tienen derecho a engañarte. Porque a raíz de que hice esto de control de los medios, alguien me decía, bueno, pero España está tratando de controlar a los medios. No, España está tratando de evitar que se mienta. La libertad de expresión tiene sus límites y uno de los límites es la mentira. Otro de los límites es la seguridad nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Ucrania cierra los medios pagados por Rusia, los medios prorrusos, los medios que defienden a Putin, en el momento en que Putin invade Ucrania, ¡ay! Se pusieron algunos de esa gente que defiende la libertad de expresión como la defiende el Donald Trump, o sea, de ladito y cuando conviene. ¡Ay, es que Zelensky cerró los medios y cerró los medios que estaban con el enemigo! ¿Tú crees que Inglaterra tenía abiertos los medios nazis? Que lo sabía en el Reino Unido. En el momento en que Hitler empieza a bombardear en la batalla de Inglaterra y le declara la guerra al Reino Unido, no. Los que están con el enemigo los cierras. Y los partidos que están con el partido nazi británico no siguió actuando con toda libertad una vez que se declaró la guerra porque estaban del lado del enemigo. Yo no le veo lo irracional ni lo absurdo a eso, ni mucho menos. Si alguien te declara la guerra, sus servidores dentro de tu país los tratas de desactivar. Lógicamente, no vas a dar la propaganda. No vas a permitir que se difunda abiertamente la propaganda de guerra de tu enemigo. No me parece tan difícil. Entonces, hay dos tipos de control de los medios. El control de los medios autocrático de Putin, es Víctor Orbán y Vladimir Putin. Y entonces me hago unos líos con los acentos por tratar de pronunciar correctamente. O Donald Trump, o incluso México, que tiene esta tendencia autoritaria, autocrática, de yo nunca hago nada mal, ¿no? Más le falta a Claudia Sheinbaum salir con un letrerito tipo Trump de estos de Claudia tenía razón en todo, o Claudia tiene razón en todo por decreto, ¿no? Pero una cosa es controlar a los medios desde la autocracia, es decir, que digan lo que tú quieres que digan, y otra cosa es impedir que los medios infrinjan la ley y violenten el derecho a saber de la gente alimentándole mentiras. Porque la verdad existe, como lo hemos analizado en muchas cosas muchas veces que hemos hablado de la libre expresión, la mentira no es un derecho y es uno de los límites junto con la privacidad, con la intimidad, con los secretos del Estado y con los secretos de la gente y de las empresas incluso, son los límites a la libre expresión, ¿no? Entonces, el hecho de que Trump trate de echar a Kimmel y España trate de que no cuente mentiras un agitador de ultraderecha anti-inmigrantes, hijo de un inmigrante italiano, es que de verdad, como es Vito Quiles, no son equiparables, no son equivalentes. Una cosa es tratar de que metan a la cárcel a alguien porque tú dices que es un ladrón, y otra cosa es que digas que debe meterse a la cárcel a aquellas personas que se demuestra que roban, ¿no? Entonces uno es con leyes y otro es sin leyes, y la diferencia no es irrelevante. Si decidimos que las leyes no valen, el mundo funciona con el más fuerte. Y entonces
Por eso el imperio de la ley, el Estado de Derecho en los países y a nivel mundial debe ser defendido, porque nos iguala a todos y nos permite tener cierta seguridad respecto de lo que nos rodea.